Hola oyentes de Radio Sefarada, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, después de más de una semana que hemos estado un poco desconectando de estos resúmenes semanales por razones que son obvias, ¿no? Por la fiesta de Pesaj, que finalmente ya ha culminado, aunque entramos en una dinámica que en estas próximas semanas también tenemos otras fiestas o más bien efemérides, ¿no? Esta misma semana tendremos Yom HaShoah, en recordación del levantamiento del gueto de Varsovia, y a la siguiente el Día por los Caídos en las Guerras de Israel, Yom HaZikaron, y al día siguiente de ese inmediatamente Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia. Bueno, esto es el futuro, pero ¿qué nos ha pasado en estos últimos días en que no hemos estado en contacto, Pascal? Hola Jorge, sí, no hemos estado en contacto por la fiesta de Pesaj que terminó este fin de semana. En concreto terminó el sábado aquí, no en la diáspora, que son 2 días, pero aquí ya terminó en Motzei Shabbat. Al final del sábado ya la gente volvió a comer pizza y a comprar pan y se había acabado esta fiesta de Pesaj que yo me esperaba un poco más agitada, por ejemplo, a nivel de misiles, cohetes, pero se ve que desde la Franja de Gaza ya no están para eso. Y por parte de los hutíes no estamos en ese ritmo de misiles cada día como en algún momento podíamos temer. El último misil que llegó de Yemen data de viernes pasado. O sea que realmente los bombardeos constantes de Estados Unidos contra todo tipo de infraestructura militar de los hutíes en Yemen está dando sus frutos, porque realmente abres el periódico y ves que ha habido bombardeos todos los días. O sea que de alguna forma tiene que cundir esta, estos ataques, tienen que cundir, tienen que aportar sus frutos y por lo menos aquí en Israel estamos un poco más tranquilos cuando suenan las alarmas. Suelen sonar, por ejemplo, el viernes pasado entre Jerusalén y el centro de Tel Aviv. Realmente sabemos que hay 90% de posibilidad de que esté interceptado, incluso antes de llegar a Israel. No siempre. Por ejemplo, el viernes hubo esquirlas que provocaron un incendio en lo que llamamos los montes de Jerusalén o cerca de Bet Shemesh. Provocó un incendio que fue rápidamente apagado, pero digamos que no estamos en este temor como podíamos estar hace un par de meses o incluso antes. O sea, termino Pesaj bastante tranquilo, podríamos decir, con desgraciadamente una noticia triste, que es la caída de un reservista, un soldado de Tzal ayer, domingo, en una operación de rescate, bueno, en una batalla, pero a través o en el ámbito de una operación de rescate, un soldado cayó, murió después de haber sido alcanzado por un lanzacohetes o un lanzamisiles a hombros, no sé si me entiendes, un RPG por parte de un miembro de Hamas. Y es la primera baja que se ha ocasionado, que tenemos que lamentar desde la reanudación del conflicto hace casi un mes. Ujú. Pero tú dijiste que esta era una operación de liberación o algo así, El rescate de otros soldados que estaban en peligro. La verdad ah, es que no han pero no, salido no rehenes. no, de otros soldados. Ujú. No, efectivamente. Am, ¿Qué está pasando en el terreno? Pues poco, no sabemos muchas cosas, simplemente lo de siempre, es decir, que jamás los terroristas de Hamas se esconden en las zonas humanitarias que hay en la franja. Muchas partes de Gaza ya han sido desalojadas totalmente. Hablamos del norte y del sur, ya hablamos la última vez de un nuevo, de una nueva ruta que se abría paralela a Filadelfia, a la altura de Rafa, que
también ha sido evacuada. O sea, ahí se esconden los terroristas de Hamas en la zona humanitaria y también en los túneles. Y la táctica que tienen, ya se veía antes, pero ahora más, es simplemente salir del túnel en cuanto oyen a los carros, oyen a los tanques y disparan y lo filman. Por ejemplo, hubo un caso de un tanque que se acercaba a un túnel. Salieron, filmaron y al minuto ya estaban las imágenes en Al Jazeera. O sea que ya tienen conexión directa con ese canal de televisión y realmente es para demostrar que tienen fuerza todavía, sobre todo a través de la filmación de los vídeos, que pueden resistir a el avance irremediable de las tropas de Tzal. Ese avance todavía lo llamamos limitado porque no hay una operación masiva, una operación terrestre, pero paulatinamente está ganando terreno Tzal para presionar más. El grupo terrorista, hablamos de entre 30 y 40% del territorio que ya está en manos de Tzal, pero bueno, los terroristas siguen coleteando, siguen vivos, muchos de ellos siguen reclutando, aunque salió un informe la semana pasada del Wall Street Journal que ha sido muy comentado, relatando que Hamas tenía problemas para pagar a sus reclutas, para pagar a sus comandantes, o sea, tienen problemas de organización, porque además no esperaban la reanudación de la guerra por parte de Israel hace un mes, y esto les ha desorganizado y se entiende a través de esa penuria o ese esbozo de penuria, como ya estamos viendo gazatíes saliendo a la calle porque ven que el grupo más fuerte de la zona ya no es tan fuerte. Es decir, que tiene todavía liquidez, pero tiene problemas para acceder. Y la liquidez se está evaporando poco a poco porque Israel ya por fin ha entendido ha entendido cómo cortar el abastecimiento de ayuda humanitaria del que se nutre la banda terrorista, es decir, cobrando servicios en los checkpoints, cobrando impuestos, manejando favores con los habitantes a cambio de reclutamiento. Es un poco cuando te hablaba de filmación, cuando te hablaba de ese dinero que necesita para pagar a su gente, pues es realmente el objetivo de Hamas. Ahora es mostrar que todavía está presente, muy vivo, y que está resistiendo y que son la vanguardia de la resistencia palestina, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues paulatinamente esta fuerza se está mermando, así lo vemos aquí en Israel. Ujú. Y bueno, un poco más, es decir, no hemos recibido cohetes, gracias a Dios, no hemos recibido cohetes la semana pasada, ya van 2 semanas creo que no hemos recibido cohetes, tampoco en la frontera en el sur. Um, Sigue bombardeando Israel objetivos muy específicos, eliminando a comandantes, a miembros altos o medianos de Hamas, intentando conseguir la información, la inteligencia que necesita sobre los túneles, destruyéndolos, destruyendo sus ocupantes. Y es una labor de cada día, pero como te he dicho, no se habla todavía de una operación masiva. O sea, mis amigos, por ejemplo, que han sido llamados a filas últimamente, pues se quedan más en labores de inteligencia. Yo creo que eso es lo más importante, es decir, localizar a quien hay que localizar, incluso a veces en campos humanitarios, en hospitales, donde se escondan. Israel intenta localizarlos y, como siempre, minimizando los daños colaterales a los civiles, pues bombardear e intentar eliminarlos y seguir esa operación pinza. O sea, es un término militar para decir que se está acercando o se están ya presionando a lo que queda de la fuerza de Hamas en unas bolsas, ¿no? Zona humanitaria, túneles, etcétera. Ujú. ¿Y hay alguna señal de negociaciones que puedan salir adelante? Porque todos los días vemos noticias que a cambio primero empezamos con 8, con 9, con 10, que si están vivos, que si no están vivos.
que si sale el Idan Alexander este estadounidense o si no sale él. Eh, pero lo que vemos es como una mala serie de televisión que la trama no avanza a ninguna parte. Sí, es el dilema desde el 7 de octubre, es el dilema de los rehenes, el gran dilema. También rumores de que de repente Estados Unidos quiere reanudar los contactos directos con Hamas porque necesita a su rehén, Eden Alexander, necesita también recuperar a 4 cadáveres de ciudadanos o que tienen la doble nacionalidad, por lo menos estadounidense-israelí. Ese tipo de rumores hay todos los días. Sabemos lo que hay en la mesa. Es decir, Israel puede negociar 8, 10 rehenes a cambio de varios días de tregua. Se habla de 50, 60 días, pero jamás no quiere, jamás necesita o quiere garantías internacionales de que Israel se retire, no volverá a la franja, no volverá a pelear y se termina la guerra. Es lo único que quiere jamás. Y es mucho, porque Netanyahu no está para la labor, el gobierno no está para la labor. Incluso muchos israelíes, a pesar de que todos los que apoyamos a la liberación de los rehenes y a los grupos de familiares, pues estamos frente a ese dilema. Uh, estamos dispuestos a que se liberen los rehenes a cambio de que termine la guerra y que al cabo de cuántos años vuelva jamás. Es muy difícil, es un objetivo imposible liberar a los rehenes a cambio de no terminar la guerra. O sea, liberar los rehenes lo consigues si terminas la guerra, si te repliegas, si vuelves, si Tzahal vuelve a las fronteras de Israel y de alguna forma permites a Hamas respirar de nuevo, reagruparse, rearmarse y volver a ser el que vale en la franja de Gaza. En este sentido, los esfuerzos diplomáticos que vimos antes de la reanudación del conflicto, iniciativas europeas, Francia, países árabes, no han sido positivas para Israel. Por eso tuvo que reanudar los esfuerzos bélicos. ¿Por qué? Pues porque nadie habló de desarme, de desmilitarización de la franja de Gaza, de solo dejar a los civiles y que jamás que los líderes huyan de de forma organizada. Y lo quiere Israel, que huyan a países amigos. Esto nunca ha estado en la mesa diplomática a principio de año. Entonces estamos todavía con esa disyuntiva. Liberar a los rehenes, negociar, hasta que jamás esté con el agua en el cuello y que realmente diga, hasta aquí hemos llegado, nosotros los líderes nos marchamos de aquí, dejamos a la población en manos de otra gente, la autoridad palestina, países árabes, pero no hemos llegado a ese momento. Todavía muestra sus músculos jamás como puede. La presión todavía no es suficiente. Ujú. Bueno, y los intentos de negociación que se habían visto de alguna manera esperanzados con el mediador Witkoff, pues continuamente se van desinflando y en paralelo a lo que sucede con Ucrania, ¿no? Es decir, también en Ucrania se suponía que llegaba el mago MAGA por las siglas de Make America Great Again y en un pispás en 24 horas ponía orden en la zona y no lo está consiguiendo. Ni siquiera ha conseguido un alto el fuego normal durante la Pascua, que ya era algo que ambas partes estaban dispuestos por razones religiosas, ¿no? No olvidemos que si bien hoy en día ellos, Ucrania y Rusia, están enfrentados bélicamente, históricamente pertenecen a la misma religión, a la ortodoxia cristiana anteriormente conocida como rusa, hoy en día se ha independizado la ucraniana, pero de todas maneras, digamos que ambos festejan las mismas fiestas en las mismas fechas y ahora coincidía con la Pascua y ni eso. Y tampoco Witkoff está haciendo ningún milagro
ni medio milagro en la cuestión de Israel, ¿no? Es decir, un día dice una cosa y a las 2 horas tiene que salir a rectificar porque o ha metido la pata con Israel o ha metido la pata con los palestinos o con Hamas. Pero esto parece que no va a ninguna parte. ¿Cómo está viendo Israel las reacciones que hay en el mundo? Porque evidentemente, aparte de Estados Unidos, hoy en día Israel está recibiendo críticas muy fuertes, no solamente de los enemigos de siempre, también de personas que o de países que querían mantener cierta neutralidad, pero hoy en día ya no hablo de España, estoy hablando de muchos países de la Unión Europea que pues están condenando las acciones de Israel, eh, también se apoyan en las manifestaciones en la calle que hay hoy en día en Israel para acabar con el conflicto y negociar con los secuestrados y como tú decías, no importa que en esta guerra no se acabe con Hamas, ya pensaremos algo para más adelante, pero de momento a ver si se puede salvar a estas 20 y pico personas que todavía están con vida. ¿Cuál es la sensación que hay en Israel? ¿Se teme el aislamiento? Porque aislado siempre ha estado Israel hasta ahora. Eh, sí, se- no se teme, se observa el aislamiento. Se observa que pocos aliados les queda a Israel. O sea, el último viaje de Netanyahu antes de Pascua pues, fue a Hungría, después a Estados Unidos, donde también salió muy decepcionado. Y Hungría, bueno, pues es Víctor Orbán, que también es una persona poco grata en el resto del grupo europeo, de la Unión Europea. Sí, las críticas llueven, llueven, porque existe esa sensación de que Israel es el todopoderoso, la historia de siempre, o sea, tiene todo su arsenal y está luchando contra una guerrilla. O sea, por ejemplo, las nuevas reclutas. Aquí se habla mucho de nuevas reclutas, reclutas de Hamas, artículos que salieron, 20.000, 30.000, pero gente joven que no tiene experiencia, pero que sí es suficiente para manejar un cohete, cómo lanzar un cohete, cómo usar un RPG, esas cosas, y son suficientes para mantener a un ejército hiperprofesionalizado en ascuas. Es decir, poco se puede hacer, es muy difícil llegar a ellos, es muy difícil romper la dinámica de un grupo terrorista que vive de guerrilla. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el mundo occidental, no solo, pero occidental, ve que Israel es el todopoderoso, de repente hay un accidente, de repente hay un error, matan a civiles, matan a empleados de la Cruz Roja o de la Media Luna y ya se montó el circo. Israel no consigue salir de esto, porque por una parte mantiene su discurso de que vamos a liberar a los rehenes y por otra parte también vamos a terminar con Hamas. Israel, Netanyahu, el gobierno y muchos israelíes todavía no quieren terminar la guerra hasta o mientras que Hamas siga en el poder como lo está todavía, como lo es. No hay que, o sea, lo vemos en Israel como una guerra justa, necesaria, por lo que pasó el 7 de octubre y también porque no hemos recibido ningún apoyo a nivel internacional. O sea, Israel está sola en eso, está sola en el escenario internacional, pero también a nivel militar. O sea, y no hay que olvidar que ningún país árabe condenó el 7 de octubre, sin hablar de la autoridad palestina. O sea, realmente, ¿qué podemos esperar? Macron, antes de Pesach y antes de la Semana Santa, anunció que estaba Francia de camino a reconocer el Estado palestino a semejanza de Irlanda y España y Noruega, pero también dijo que jamás de ninguna forma podría seguir en la franja. De ninguna forma seguirá siendo una amenaza para Israel. ¿Cómo lo consigues? Esa es la pregunta que yo me planteo todos los días. ¿Cómo lo consigues? A nivel diplomático, fracasan. Nadie tiene los huevos para enfrentarse a Hamas.
Jamás es la causa palestina para ellos. Da igual Irán, da igual los hutíes, da igual Hezbollah, da igual el terrorismo. Es la causa palestina y es tabú, no se toca. Entonces pueden venir los líderes internacionales, occidentales, europeos, con sus buenas palabras diciendo, Israel tiene que terminar esta carnicería, pero al mismo tiempo, quien sufre esa carnicería es también nosotros en Israel. Entonces, no veo que esto termine en un futuro cercano, la verdad. O sea, Israel está en su derecho de defenderse y de querer que jamás ya no sea la amenaza que fue el 7 de octubre, y en ese sentido, pues seguirá la presión de Tzal en Gaza. Bueno, son palabras poco esperanzadoras, pero esta es la realidad. A esto es lo que se enfrenta Israel y se enfrenta, como el título de aquel western, solo ante el peligro. Es decir, aquí pues no le quedan muchos compañeros, porque incluso aquellos que prácticamente en otras épocas, o no estoy hablando en otros años, al principio de esta guerra, apoyaron firmemente a Israel diciendo que sí, que tenía toda la razón. Por ejemplo, Francia mismo y Emmanuel Macron, pues hoy en día ven, Israel tiene que ver cómo todos abandonan el barco y dicen, Israel tiene que conformarte con que jamás se quede al mando de la Franja de Gaza, como hasta el 6 de octubre el día anterior a que estallara esta guerra, y esperar y prepararse para el próximo ataque, y, y calladitos y a casa. Esto, aparte que no es la primera vez que sucede, es que desde hace 18 años Israel ha librado 3 o 4 guerras más, que también que no duraron tanto tiempo, pero que hicieron caso a las presiones internacionales, y después de destruir la infraestructura, los misiles y que esto que el otro, se retiraron a territorio israelí, dejando la Franja de Gaza nuevamente a expensas de este grupo terrorista, que no solamente se rearmó, sino que se rearmó de forma más perfeccionada, con mayor capacidad de ataque y con mayor capacidad de ocultación, que es lo que provocó ese momento trágico del 7 de octubre del 2023. Bueno, desgraciadamente, Pascal, vamos a tener que seguir contando contigo de vez en cuando, y la única esperanza que tenemos es que de vez en cuando tengas algo que contar que está cambiando en esta situación. Esperemos que sea algo positivo para la vida de los israelíes, incluidos la vida de los que todavía están con vida y que fueron secuestrados aquel 7 de octubre. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.